¿Qué tal, chicos? Vamos a platicar hoy sobre la Revolución Tejana y el separatismo en México. Bien, comencemos con los antecedentes. Bueno, España, quien estuvo al frente de esta parte del continente, cuando el virreinato era la forma de administración, tuvo pérdidas territoriales. En términos muy generales, este tema de hoy trata de dos cuestiones básicas. La cuestión del territorio y la cuestión del poblamiento, que va muy de la mano, muy encaminado. Vamos a ver. Eh, Les comentaba que España había tenido pérdidas. Bueno, en el último siglo, concretamente en la segunda mitad, estas pérdidas territoriales habían sido al respecto de dos territorios, la Florida y Luisiana. Fíjense, con Inglaterra, al cabo de la Guerra de los 7 años, perdió la Florida. En esa misma guerra, obtuvo de Francia Luisiana. Uh-huh. Después, con la independencia de los Estados Unidos, un poco hacia ese momento, con Inglaterra, España, o de Inglaterra, España gana la Florida, pero con Francia pierde Luisiana. En ese momento ya Estados Unidos se había independizado. Es con ellos, por eso lo puse al lado de Inglaterra, es con ellos con quien va a perder Luisiana en 1803 y luego la Florida en 1821, es decir, cuando se dio la independencia de Nueva España, Florida quedó incorporado al territorio de los Estados Unidos. En ese momento, en 1821 en adelante, también España pierde el resto de las posesiones americanas incorporadas a los otros virreinatos, como la Gran Colombia, el Río de la Plata, el Perú. Se va a quedar únicamente con las posesiones del Caribe. Se va a quedar con Cuba, se va a quedar con Puerto Rico y algunas otras. Bueno, como es un poco confuso este asunto de eh, el reordenamiento territorial tras las guerras anglo-españolas, que son las de 1763 y 1783, y los dos acuerdos se firman en París, que son conocidos como los tratados de París. Les puse un recurso para que pudiesen ayudarse. Sigamos adelante. Bien, esto ya lo recorrimos. Cuando México comienza su vida, entonces va a tener un vecindario que eh, está incorporado por las 13 colonias que ya se habían surgido finales. Les pido una disculpa por ese vehículo. Que habían surgido a finales del siglo XVIII, las 13 colonias que están en la costa oeste de Norteamérica. Y como les comentaba, cuando ellos se independizan, estaba la Luisiana. La Luisiana sería a partir de esta colita, miren, aquí está, a partir de este espacio hacia el norte, todo esto. ¿Qué hay en medio? ¿Qué hay entre las 13 colonias y la Luisiana, que es francesa? ¿Qué había? Bueno, había en territorios indios, ¿sí? Entonces eran las 13 colonias, los territorios indios, por acá la Luisiana, y ya debajo está el primer imperio mexicano. Ese es el vecindario con el que comenzó la vida independiente de México. ¿Ok? Si nosotros ponemos en una línea del tiempo los eventos internacionales de las guerras anglo-españolas y los propios internos de México, pues habría que irlos intercalando aquí.
por ejemplo, la Guerra de los 7 Años. Después comenzaría la independencia, la revolución norteamericana, o bueno, de las 13 colonias. Los segundos tratados de París, que le hacen, recomponen los territorios como ya vimos. Después habría que ver cómo consiguen la Florida, este lado, ¿sí? Y por el sur habría que ver, entonces, bueno, cómo España enfrenta la guerra anglo-española, en la cual primero pierde y luego recupera los territorios que ya mencioné. Después cómo se empieza a disgregar el imperio en los virreinatos, Nueva España, la Gran Colombia, ¿sí? Habría que irlos incorporando así. Todo este espacio, el espacio americano, se está recomponiendo, ¿ok? Bien, ¿qué va a ocurrir? Bueno, los Estados Unidos van a tener en el mismo final del siglo XVIII la primer intervención de carácter territorial hacia este espacio intermedio que eran de los territorios indios, para llevar un colonialismo de ellos, ya norteamericano, hacia ellos, ¿no? Entonces, digamos, los primeros territorios anexionados eran esos territorios indios, ¿sí? Ya seguía Luisiana, no se les olvide que lo van a conseguir en 1803 con una compra, ¿ok? Entonces, este territorio que está acá en verde va a ser parte de los Estados Unidos por anexión, digamos, de corte militar, y después por una compra. ¿Qué sigue? Ya sigue el Imperio Mexicano, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver el contexto de las diferencias territoriales y de poblamiento. Pues el poblamiento se da sobre el territorio, aquí se da por supuesto, entre lo que era la idiosincrasia española mexicana y la idiosincrasia británica o inglesa con la que comenzaron los Estados Unidos. Bueno, por el lado de Nueva España, México, España entendía que la riqueza estaba en la población, es decir, las actividades y el ordenamiento social y económico parte de la población. Hay que organizar a la gente, hay que ponerla a trabajar. Gran Bretaña y Estados Unidos no, ellos piensan que la riqueza está en el territorio. Fíjense cómo contrastan las ideas, a pesar de lo que mencionábamos en su momento sobre las ideas de la potencialidad del territorio novohispano, ¿no? Bueno, en Gran Bretaña y en Estados Unidos ellos consideran que la riqueza está en el territorio, entonces la organización social y económica va a partir de anexionar, fragmentar y dar a la población el territorio. Acá es diferente, acá hay que organizar a la gente y pues se los damos ya después, como dice el tercer punto, le damos privilegios y le damos permiso a la población para llevar sus actividades económicas en el territorio. Acá no, acá primero es sobre el propio territorio. Entonces las políticas de Estado están primero enfocadas en el territorio y ya después en la gente, ¿no? Acá es al revés. Primero la gente y después vemos lo que les va tocando, ¿no? O cómo nos acomodamos. Ok. Bueno, esto ocasionaba que en Nueva España hubo un poblamiento muy disperso. El territorio era de ellos, pero no necesariamente había gente en esos territorios. Por eso España tuvo un territorio enorme, porque su poblamiento era muy disperso, ¿sí? Todavía en el siglo XVIII se dan las últimas anexiones territoriales a la monarquía hispánica en lo que eran las Californias, por ejemplo, ¿sí? Ese territorio no era de España en el siglo XVII y XVI, sino fue anexionado hasta el siglo XVIII, pero pues no hay gente allá. Consiguen el poblamiento a través de, por eso aquí les puse colonialismo de enclave, de una serie de asentamientos pequeños de carácter religioso, militar, y de esa forma toman posesión del espacio con respecto a quienes ya lo tenían, ¿no? Que eran los habitantes pues indios, que también tienen su propia apropiación especial, que nosotros ya la habíamos visto, que es de tipo seminómada. Entonces, por eso se piensa que esos espacios pues se pueden tomar así nada más, ¿no?
Pero bueno, eso ya es otro tema. Eh, en Gran Bretaña, los ingleses y los norteamericanos que les van a suceder, ellos, pues su poblamiento va a ser más concentrado. Como lo vimos en el mapa, parten de un espacio pues relativamente pequeño y a partir de ahí van generando un poblamiento más ordenado poco a poco y a través de la fragmentación y de la propiedad privada pues lo van ordenando, ¿no? Los famosos granjeros, ¿no? Entonces hay que imaginar en este tipo de poblamiento de carácter, pues eso, rancheros y granjeros, y del lado español, pues uno bien diferente, que llegan los misioneros, llegan los militares, y después, poco a poco, el poblamiento de carácter civil, ya con actividades económicas. Esto ocasiona que el colonialismo en España sea pues aislado, con puntitos poblados aquí y allá, y que tenga funcionalidad a través de puntos urbanos que van a distribuir una serie de servicios y mercancías para que el poblamiento se dé. Y en el otro lado, pues no. El colonialismo, al ser, digamos, apoyándose más en las actividades agrícolas, pues el poblamiento se hace más de subsistencia y sí va a ser diferenciado en el espacio cuando hay actividades económicas que el paisaje permite. Eso es evidente, pero la base va a ser la agricultura, ¿no? Y la economía de subsistencia, posteriormente la comercialización de los excedentes. Acá no, en España y en México el poblamiento va a ser, le llaman también de arrastre a eso, entonces va a ser como forma dispersa, lunar, con ciudades o pueblos que van permitiendo que las actividades funcionen y las actividades van a ser diversas en el espacio con base en las actividades económicas que se puedan hacer, ¿no? Si es minería, pues minería, si es alguna otra, pues bueno, ganadería, etcétera, ¿no? Para eso son los permisos del rey, que en su momento pues esos mismos permisos los tendría que hacer el Estado, ¿no? Ya mencionamos que en Gran Bretaña pues no hay más libertades, entonces se te da la tierra y tú pues lo que puedas hacer, ¿no? Bueno, eh, esta libertad que hay en un lado va a propiciar que haya actividades económicas, las que se puedan. Entonces, cuando se da la independencia de las 13 colonias norteamericanas, pues el norte de estas 13 colonias tenía una tendencia ya hacia la industrialización. Estamos a finales del siglo XVIII, pero el sur era bien diferente. El sur era altamente agrícola, o sea, en todos lados hay agricultura, ¿no? Pero este depende de la actividad agrícola y actividades agrícolas que se hacen en un espacio físico, en un paisaje con determinadas condiciones eh, climáticas que hace que el trabajo sea rudo, ¿sí? Es decir, son zonas de alta humedad, zonas de, de manglares, zonas pantanosas, donde sí, la agricultura sí, sí se da con facilidad, pero el espacio tiene, o sea, el paisaje, el clima tiene, no es fácil enfrentarse a él. Entonces, ¿de qué manera van a resolver esto? Con la esclavitud. Entonces, los estados del sur, como bien lo sabemos, y va a ser un conflicto que ellos van a tener que resolver durante toda la mitad del siglo XIX, los estados del sur tienen una tendencia al esclavismo y una política interna esclavista, y los estados del norte no. Los estados del norte dicen no la esclavitud, claro, no la necesitan. Recuerden que en Estados Unidos es una organización primero confederada y luego federal que da libertad a los estados, y eso permite que algunos estados digan pues nosotros íbamos a ser esclavistas, ¿no? Y así operaban. En México era bien diferente. Desde Morelos, es decir, 1912-13, 1812-13, perdón, se toma una política de abolición a la esclavitud, y Morelos dice en los Sentimientos de la Nación que las únicas diferencias que van a haber entre los hombres sean pues cuestiones morales, ¿no? Es decir, su trabajo y sus valores. Lo mismo van a decir en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, allá sí hay esclavismo. Acá
en el ámbito legislativo y pragmático también, se va a abolir muy temprano. ¿Sí? Ok. Esto ocasionaba que, bueno, volviendo un poco, en Estados Unidos había una migración muy abierta, porque se trata de ir alcanzando más territorios y esos territorios hay que ocuparlos, ¿no? No hay que tenerlos ociosos. Entonces se permite que la gente de otros países, entiéndase Europa, vengan. Y se da esta frase del, que así lo fue, del sueño americano, donde eh, pues llegan holandeses, llegan escoceses, ¿sí? Llegan italianos, llegan de todos los países a pedir tierras y el Estado las da, el Estado norteamericano las da. Y en esas tierras había libertades para ejercer actividades económicas diversas, ¿sí? Ya mencionamos ahí la coyuntura esclavista. Va a ser bien diferente en el caso de Nueva España o México, que era una, en el tiempo colonial pues era cerrada, únicamente peninsulares, y venían de todos tipos. No nos hemos centrado nosotros mucho en la clase alta, pero también hubo gente de clase media o menos que eso, o sea, artesanos, vaya, para no caer en anacronismos, o sea, no existen las clases sociales todavía, pero sí artesanos que vienen, no nada más burócratas, a ocupar los cargos altos, y estos artesanos, pues eran españoles, ¿no? No pueden venir de otro lugar. De hecho, la colonia es cerrada. Si vienen, si quieren venir europeos, tienen que pedir permiso al rey. Entonces, imaginen lo difícil que es esto, ¿no? Y sí van a venir algunos, pero son escasísimos, ¿no? Algunos italianos, algunos alemanes, muy pocos viajeros, comerciantes. Siempre los que van a entrar solo llegan a la costa en forma de piratería, pirataje, bandidaje marino para meter y sacar mercancías de forma ilegal. Y los otros extranjeros que van a entrar van a ser por medio de las órdenes religiosas, pero incorporadas a organizaciones hispanas, ¿no? Entonces, aunque vienen y pueden venir algunos clérigos, sobre todo regulares, es decir, de las órdenes, eh, pues van a ser, digamos, por adopción españoles, ¿no? Entonces no hay problema ahí, están abrazados por organizaciones, corporaciones hispanas, eh, además de que ahí sí hay, o sea, dentro del catolicismo, que España es un protector del catolicismo, sí hay pues movilidad espacial en parte de los católicos, entonces no hay problema. Pero fuera de eso no lo hay. Es una migración cerrada, ¿no? O más bien no hay, bueno, sí hay migración, pero únicamente española, ¿no? Finalmente, España y Nueva España son parte de una misma cosa, entonces sí puede haber migración, pero es española, ¿no? Después, cuando México se independiza, se intenta ver un tipo de migración europea, desde luego, pero suele fracasar. Hasta muy avanzado el siglo XIX empieza a funcionar y no funcionó como ellos esperaban. Ellos querían que viniesen alemanes, holandeses, eh, o sea, gente del norte de Europa, y ellos no llegan. Llega gente de Europa occidental, llegan otros españoles, llegan franceses, llegan italianos, y pues este grupo de europeos no eran los más deseados, no porque fuesen moralmente malos, sino porque querían que fuesen los grupos del norte de Europa los que poblaran el país. Los grupos del norte de Europa enfrentan un espacio geográfico propio también difícil, y ese tipo de idiosincrasia es la que se quería para la población migrante que llegara a México. Bueno, eh, desde luego también en México va a haber un comercio cerrado, también de tipo colonial. El comercio era únicamente con la metrópoli. Muy a finales del siglo XVIII ya va a ser abierto, pero únicamente con las posesiones españolas, es decir, Nueva España ya podía comerciar, por ejemplo, con el virreinato de La Plata, o con el virreinato de Santander, allá en lo que hoy es Colombia, a través de Veracruz, Maracaibo, o Veracruz, Cartagena de Indias, pero siguen siendo todas posesiones españolas, ¿sí? Bien diferente al comercio libre que tuvo Estados Unidos desde finales del siglo XVIII. Después, con la independencia mexicana, es decir, el primer imperio mexicano y sobre todo República Federal,
pues ya va a haber un comercio más abierto, pero no va a ser tan exitoso. Quien se va a prestar para comerciar con México va a ser Inglaterra, perdón, desde luego para perjudicar a España. Eh, y de paso a Francia, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? No va a ser tan exitoso. Muy bien. Entonces, estas diferencias que les dediqué mucho tiempo hay que tenerlas bien en la cabeza porque están en la base de procesos que van a prolongarse durante todo el siglo XIX. Vamos a avanzar. Ok. Entonces, esta diapositiva está dedicada a los estados mexicanos separatistas. Vamos a partir nosotros, jóvenes, esta reflexión a través de comprender que todo el territorio está en constante evolución. No se trata nada más de una provincia que se separa o no. Al interior de estas provincias también se está recomponiendo el espacio, ¿no? En este sentido, las ideas de la Revolución Francesa de la apropiación territorial y la administración misma influyen fuerte desde, desde el periodo Borbón y había cambios al interior de las provincias, ¿no? Por ejemplo, deja de haber alcaldías mayores, pero surgen intendencias, ¿no? El espacio se está recomponiendo todo el tiempo. También eso está de fondo aquí y no lo podemos dejar de lado, ¿no? Entonces, desde el punto de vista internacional se están combatiendo territorios y desde el punto de vista interno los territorios se está buscando la manera de que se administren políticamente mejor y la política jurisdiccional pues está ligada a los territorios. Les comento esto porque, por ejemplo, el Estado de México, el actual Estado de México, no tiene que ver nada con el Estado de México que surgió en 1824, por ejemplo, ¿no? El Estado de México era terriblemente enorme, era inmenso, abarcaba todos los estados que hoy tienen nombre de insurgentes. El Estado de México abarca lo que hoy es el Estado de México, abarcaba el Estado de Morelos, el Estado de Hidalgo y el Estado de Guerrero. Era muy grande. Como pueden, o sea, el Estado de Guerrero, imagínense, desde Acapulco hasta cerca de Querétaro, por el norte, y por el otro lado, por el sur, hacia las zonas que te sacan, dijimos Guerrero, Hidalgo, o sea, la zona a la Ciudad de México, ¿no? La zona desde el Estado de Guerrero por la cual llegas a la Ciudad de México es Morelos. Entonces era muy grande. Hacia el norte no abarcaba el Estado de México porque allá estaba la Intendencia de Puebla, que después se hizo una entidad federativa, y desde luego después Veracruz. Pero fuera de eso era muy grande. También se crean nuevos estados, por ejemplo, en el periodo centralista, Zacatecas pierde una parte y se vuelve Aguascalientes, ¿no? Otro estado que también pierde una parte fue Yucatán. Esto ya es más avanzado del siglo XIX, pero hay que tenerlo presente. Yucatán se divide y se separa de Campeche, ¿no? Por una petición del propio ayuntamiento y otros ayuntamientos incorporados al área del puerto de Campeche, y se separa, ¿no? Más avanzado, mucho más avanzado la República Mexicana, Yucatán se volverá a separar y forma Quintana Roo. Entonces, fíjense, los estados se están recomponiendo, ¿no? Al interior. Entonces, esta cuestión territorial es muy compleja. Y vamos a tratar los estados mexicanos separatistas, sí, pero también tenemos que recordar que México tuvo una anexión. Uh-huh. No de carácter militar, pero sí un estado se anexó libremente a la República Mexicana. Cuando se separaron la provincia de Centroamérica, que abarcaba Guatemala, Nicaragua y demás, El Salvador, por ejemplo, se separan México y una provincia de esa República Centroamericana después decide volver a México. Ese para ser una entidad federativa. Ese lugar es Chiapas. Chiapas es una anexión mexicana, ¿no? O una incorporación, una integración que tuvo México. Ok, vamos ahora sí a los estados separatistas. Bueno, ya lo comentábamos, las provincias de Centroamérica se separaron durante el imperio de Iturbide, y durante el periodo centralista se dan los intentos separatistas más fuertes, ¿no? Ya dijimos, dos estados lo logran, que es Texas y Yucatán, de forma definitiva, solamente Texas.
Pero también otros estados lo intentan. Los que lo intentaron con más ímpetu, una coalición de estados del noreste, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, y por su parte Zacatecas. Ellos no lo lograron, pero sí lo intentaron. Y hubo otras, digamos, conspiraciones que también sucedieron durante el siglo XIX y, digamos, quedaron ahí, ¿no? En ideas, en panfletos, en chismes. Guadalajara y Tabasco, y habrá más si se le buscan, de estados que intentaron separarse. Entonces, bueno, aquí está el panorama de la recomposición interna y externa de los estados mexicanos. Estas tensiones, desde luego, se dieron sobre todo durante el periodo centralista por la restricción de libertades hacia las provincias. Continuemos. Ok, bueno, aquí está el mapa de la separación de Yucatán, ¿sí? Y los estados que más lo lograron, ¿no? Definitivamente solo Texas lo consiguió. Muy bien, vamos a platicar, para terminar esto, la cuestión de la independencia de Texas. ¿Por qué sucedió? Yo no me voy a dedicar a la guerra, eso es algo que ustedes pueden encontrar muchísimos recursos en internet, es un tema obviamente muy popular, de los más populares de la historia de México. Después de la guerra del 47, pues la independencia de Texas es el más popular del siglo XIX. Bueno, obviamente sin contar las cuestiones internas, ¿no? En fin, ustedes pueden encontrar recursos de la guerra. Yo quise únicamente plantearles el asunto de la independencia de Texas desde el contexto. Bueno, qué acontecía y qué querían los tejanos y cómo respondió el gobierno mexicano. Ya lo vimos, era el gobierno central. Bueno, en Texas había poca población, ¿sí? Era una zona muy al norte de la Ciudad de México y del tipo de dinámicas comerciales que había en el sur-sureste y aún ya norte, en el norte de... En, al norte de la Ciudad de México había provincias muy integradas. Durango, por ejemplo, estaba súper integrado a las dinámicas del centro, a través de la Carrera de la Plata que llegaba a México y se iba hacia donde tuviese que irse. San Luis Potosí también está muy incorporado, y desde San Luis Potosí las zonas de Saltillo y la zona de Monterrey, la zona del occidente también, aunque está muy lejos, digamos Sinaloa y Sonora, también ya están muy integradas vía Guadalajara y vía los puertos también que funcionan para ligar justamente estas regiones tan lejanas, pues se pueden ligar de forma rápida por los puertos. Entonces está habilitado el puerto de San Blas, está habilitado el puerto de Mazatlán y que va a ser un poquito más posterior, pero ya podemos considerarlo. Y del otro lado, pues muchísimos otros. Va a estar Tampico, va a estar Matamoros, va a estar, ya lo mencionamos, Campeche, Veracruz, y en el Papaloapan va a haber otros. Bueno, esto contrasta completamente con lo que ocurre en Texas. Texas está muy lejos y hay muy poca población allá. No es un territorio tan integrado económicamente a las dinámicas que se rigen desde la Ciudad de México. Aquí, con esto de la Ciudad de México, no hago una necesaria referencia al gobierno central. Digo, es por todo sabido que la economía mexicana, sobre todo en el siglo XIX, se rige a través de la Ciudad de México. Ya lo hemos mencionado mucho, y digamos aquí no hubo diferencia desde el punto de vista económico de regir y de organizar y de ordenar flujos comerciales y remesas de capitales, así fuese República Federal o República Central. Texas no está tan incorporado a estas dinámicas comerciales que otros territorios sí tienen, ¿sí? Aquí, ¿por qué no lo está? Bueno, pues por la cuestión de Luisiana. Luisiana era muy importante. Voy a volver, jóvenes, esto es muy, muy importante.
Bueno, es muy, muy pequeño. Pero Texas está aquí, ¿no? Es esta zona. Y aquí, jóvenes, esta zona, que es la punta de la costa de la Luisiana, ahí está el puerto de Nueva Orleans. Entonces, lo que yo les mencionaba de las zonas acá lejanas, que están incorporadas a México por los puertos, ¿sí? No importa qué tan lejos estén, por mar es rápido, eso no lo tenía Texas. Texas se hubiese integrado a estas dinámicas a través de Nueva Orleans, que es un puerto muy importante en toda esta zona. Sin igual, jóvenes, no hay puerto tan importante en toda esta zona sino Tampico, ¿no? Por ejemplo, que Tampico va a ser de la mitad del siglo XIX. Pues quien tenía que articular toda esa zona hubiese sido Nueva Orleans. Nueva Orleans es cedido a Estados Unidos, bueno, Francia, Estados Unidos, toda esa dinámica que ya comentamos, y por eso no es parte de España cuando México se independiza, ¿no? Y como ya lo vimos, la Florida también pues quedó incorporada a esta zona de las 13 colonias en 1821. Por eso la explicación de que de la poca incorporación tejana a las dinámicas del centro, ¿sí? ¿Cómo responde el gobierno mexicano a poblamiento? Al poco poblamiento tejano, bueno, pues permite proyectos de poblamiento extranjero, es decir, que venga gente de otro lugar a poblar Texas. Y entre gente que participó de ese poblamiento, pues vino gente norteamericana que estaba relacionada a dinámicas económicas del sur de Norteamérica, es decir, gente que se dedicaba a labrar la costa eh, del suroeste norteamericano, ¿no? Y en esas zonas que había, pues había esclavismo. Entonces, ese fue uno de los principales conflictos con los tejanos, que ellos querían, los que la habían poblado, algunos de ellos, pues dedicarse a la agricultura, pero con mano de obra esclava. Y México, desde 1821 y aún antes, ¿no? Hidalgo y Morelos ya habían dictaminado que en la nueva estructura de gobierno no habría esclavitud. Entonces ese va a ser un problema muy fuerte, ¿sí? Bueno, en la coyuntura de la República Central, pues el Estado de Texas, quiere privilegios, quiere permisos y pues eso no se puede en la coyuntura de gobierno de la República Central, ¿no? Entonces se tiene una política más recalcitrante todavía de presión sobre las cosas que no se hacen conforme a lo que se dicta en el centro, esclavismo incluido. Desde luego esto crea las tensiones y que provocan que el ejército mexicano marche a Texas para tener controlada la zona y que no vaya a suceder nada ahí, ¿no? Esto detona la guerra. Ya mencioné que la guerra no la voy a mencionar mucho. Solamente decir que imagínense el ejército mexicano, un ejército mexicano que desde el centro controlaba muchas zonas o intentaba controlarlas, contra una serie de milicianos de una provincia que se organizan para intentar que el Estado central no se meta en sus asuntos. Pues era muy pequeño el grupo de milicianos tejanos contra el ejército mexicano y se figuraba una apabullante triunfo, ¿no? Parte del ejército mexicano, lo cual ocurrió en la batalla del Álamo, como la historia y las películas lo señalan, pero después ocurren malas estrategias, ¿no? En una palabra, Santana decide continuar y separa a su ejército, y en esa separación del ejército, con el apoyo de armas y de algunos líderes norteamericanos de militares, pues se da la derrota y Texas gana la guerra al ejército mexicano, con lo cual pues tiene que aceptar la independencia de Texas. Después obviamente va a haber intentos de nulificar esos convenios, pero Estados Unidos le da todo el respaldo a Texas. ¿Por qué? Porque ya está ahí, ¿no? Ya es
era mejor tener de vecino a Texas, una república nueva, pequeña, que necesita todo para sobrevivir, que tener de vecino al gobierno mexicano que, aunque mal organizado y aunque con sus problemas internos, pues es grande, es enorme y está mucho mejor consolidado que Texas, que es naciente, ¿no? Y desde luego que quien se está relamiendo los bigotes es Estados Unidos, porque prevé en esta emergencia de una nación nueva, tejana, pues una futura anexión, ¿sí? Es por eso que Estados Unidos le da el apoyo a la República Tejana. Muy bien, para México esto es horrible, porque no solamente pierde Texas, sino se imagina que desde luego el siguiente vecino va a ser Estados Unidos, que cuando consiguen el poblamiento, bueno, primero la anexión de la Florida, después el poblamiento hacia los terrenos indios. Si consiguen Texas, pues es muy clara la tendencia, ¿no? Van a intentar llegar hacia el este y hacia el sur. Hacia el este hay más indios, pero hacia el sur está México. Entonces, está muy clara que la tendencia de los Estados Unidos va a ser anexionista, o expansionista al menos, y bueno, entonces va a haber conflictos ahí. Y los hubo, desde luego los hubo. Muy bien, pues yo lo dejaría ahí. Les agradezco la atención a este video. Es un tema muy conflictivo porque son cuestiones muy sensibles. Desde luego la pérdida de un territorio que después ocasionaría la pérdida de otro más grande. Es un tema muy controversial y yo por eso se los planteé desde el punto de vista de lo más general, los contextos. Les agradezco mucho su atención y espero que esta información les sirva. Hasta luego, jóvenes.